Mis amados hermanos, amigos, sean ustedes bienvenidos a esta noche especial. Vemos que ahí están las parejitas, invitados. Dios les bendiga. Un saludo cordial desde la Iglesia Alianza y Cristiana Misionera de los Olivos. La red de matrimonios le da la más cordial bienvenida. Bien, esta noche queremos compartir un testimonio de mucha bendición. Tenemos un invitado especial, ya lo vamos a presentar. Pero queremos recordar un poco lo que dice la palabra de Dios. Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos. En esta noche será una gran noche de mucha bendición para cada uno de nosotros que confortará nuestros corazones. Pero vamos a leer el Salmo 103, del 1 al 3, y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Oramos para dar inicio a esta preciosa reunión. Padre, en tus manos nos encomendamos para darte la gloria, la honra y la alabanza y darte las gracias por este tiempo, amado Dios. Gracias por traer invitados. Gracias, Padre, por mis hermanos presentes, por los padres del Colegio Robert Letourneau, y gracias por los pastores que van a exponer en esta noche. Úsalos, Padre. Cuéntanos tú lo precioso que eres, el poder haber traído esperanza, poder traer, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendícenos, Padre, que sea esta noche de mucha bendición, y permítenos también, Padre, poder ver el milagro de la salvación. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy es una noche muy especial, pero voy a dejar a mi esposa para que pueda también saludar a cada uno de ustedes. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga, gusto de verlos, a cada uno de ustedes, a cada papito, en especial a nuestro amado pastor Luis y a su esposa Connie. Que Dios les bendiga, pastor, y vamos a estar escuchando la palabra del Señor y cómo Dios pudo guardarlo y cuidarlo, ¿no?, de esta enfermedad del COVID. Y sabiendo que Dios obró en la vida de del siervo, y también puede obrar también en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y antes de repente de presentarlo formalmente a nuestro querido pastor y también a nuestra hermana Connie, permítanme mostrarles un video. Este video es bastante instructivo, es muy especial. Escuchen con atención. Fíjense, amigos, que una familia hispana del norte de Virginia hoy celebra la recuperación del último de sus miembros, quien logró vencer el COVID-19 después de pasar, escucha usted, 103 días hospitalizados. Darío López Capera, de la estación local de Telemundo en Washington, lo acompañó en su llegada a casa y preparó el siguiente reportaje. Adelante. Por alguna razón muy especial, después de 103 días, puedo levantar mi brazo y agradecer, decir gracias. Esas fueron las primeras palabras de Luis al salir del centro de rehabilitación Woodbine, donde el equipo de médicos y enfermeras hicieron un pasillo y lo despidieron en medio de aplausos. Contento de que después de 103 días ya va para la casa a ser cuidado por todos nosotros y agradecidos a Dios. Luis mostró los síntomas del COVID-19 el 4 de abril. Fue llevado 10 días después al hospital de Reston y luego a otro en Maryland. Estuvo 54 días en la unidad de cuidados intensivos y durante 84 días estuvo conectado a un ventilador. Bueno, siempre lo veíamos por las ventanas every other day, pero ahora sí lo podemos estar tocando y va a estar con nosotros por muchos más años, y por eso estamos muy bendecidos. Toda la familia de Luis se había contagiado con el COVID-19, pero él fue el último en lograr recuperarse. Bien emocionada para tener a mi papi regresar a casa, y fue bien difícil no tenerlo en casa, pero ahora está con nosotros ya. Al llegar a su casa fue bienvenido por familiares, amigos, vecinos y personas de su congregación, quienes cantaban y agradecían lo que todos consideran un milagro. 103 días. Adelante, campeón. Y finalmente llegó el momento que habían esperado.
El instante cuando puso sus pies en casa, desde donde dio un último saludo a quienes llegaron a darle la bienvenida antes de irse a descansar. Muchísimas gracias a Darío López Capera de la estación local de Telemundo en Washington por este hermoso reportaje que tiene un final feliz, gracias a Dios, de una familia reunida y un hombre que Exactamente, yo creo que sobre todo gracias a Dios, ¿no? Gracias por este reportaje y gracias a Dios, porque qué bonito se ve cuando el Señor levanta su mano al cielo, ¿no? Yo siempre creo que buscando de Dios, ¿no? Y cantando alabanzas todos los que lo recibieron. Sí, todos los que lo qué bonito eso bien bonito, porque muy yo lindo. creo que eso es lo que la oración tiene un poder inmenso. Y se ve que esta familia lo ha comprobado una vez más. Sí, y aparte nosotros con este feeling en la mañana casi le dan unas ganas de llorar. Exactamente, se nos hace un nudo en la garganta, pero lindo verlo de esa manera, que su fe lo salvó y también la unión familiar, ver a sus hijos felices porque ya volvió a la casa. Sí, la hija también le agarró el sentimiento, ¿no? Así de que es normal. quería hablar. Pero ahora disfrutar su vida y a cuidarse y a pasar y a seguir haciendo memorias. Y a comer bien, Señor, a que agarre más fuerza otra vez. Tenemos el agrado de poder presentar a nuestro querido pastor Luis Velázquez, su esposa Connie, en los Estados Unidos, en Virginia, conocidos como el hombre de los 103 días. Así se le conoce allá. Él es pastor también en la Iglesia Alianza allá en Virginia y ellos tienen un testimonio muy precioso para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, pastor. Connie, Dios te bendiga también. Igualmente, bendiciones. Igualmente. Es bien complicado a veces recordar este momento, pero cada vez que miramos el momento no nos queda otra cosa más que glorificar y agradecer a nuestro Dios. El tema de hoy día, cómo enfrentar el dolor en medio de la crisis, va a venir seguido antes de mi presentación. Luis Velázquez, nací en el Perú, medio arequipeño, medio trujillano, pero por ahí estoy. Y vivimos hace más de 30 años en Estados Unidos. Tenemos 2 hijas, Lauri y Noelia, que la vieron en el video, y acá está mi esposa que se va a presentar. Yo soy Connie Velázquez de Nicaragua y felizmente casada. ¿Qué cosa, no, hermano? No quiero salirme del tema, pero lo hermoso es entender cómo Dios nos enseñó a mirar el dolor en medio de la crisis y cómo confrontarla. Y cómo todo lo que se aprendió por muchos años, clases compartidas, sermones predicados, talleres, y en fin, cosas que podríamos decir aparentemente fueron cantidad de información, se convirtieron en una herramienta poderosa para vivirla. ¿Y por qué les digo esto? Porque vimos a mucha gente, y gente que cuando yo despierto del coma no estaba conmigo más, o se había ido más, se habían ido. Habían fallecido. Pero yo quiero utilizar y empezar con una palabra que quizás no es muy común, o ya se escucha ahora debido a la crisis. En Estados Unidos se viene tratando como una especie de terapia en muchos lugares de ayuda psicológica y psiquiátrica, que se llama la resiliencia, sería en español. No es muy común, ya se está comenzando a escuchar bastante ahora, pero ha tomado más fuerza en estos 2 años de pandemia. La dinámica de la resiliencia, que vendría a ser de alguna manera tener la capacidad de adaptarse a la adversidad, o a un trauma, a una tragedia, o la amenaza, a fuentes de tensión que se han originado en la vida, todo esto nos va a llevar a desarrollar una capacidad especial de manejarlas. En la Escritura vamos a encontrar de varias maneras explicado esto. Ahora, esta dinámica de la resiliencia está presente en la Biblia y en el fondo eminentemente es un concepto bíblico, y nosotros vamos a leer textos bíblicos que respaldan y nos enseñan cómo y lo vuelvo a mencionar, la palabra resiliencia va a comenzar a sonar mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser elementos de consuelo, receptores de consuelo para consolar a otros, vamos a entender cómo la gente tiene que desarrollar esta capacidad de sobrellevar el momento doloroso. Hay cosas que han sucedido en la vida y que siguen sucediendo. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que esta resiliencia o capacidad de sobrellevar las cosas en la adversidad van a partir del sufrimiento emocional, y en muchos casos nos van a ayudar a mantener o a mejorar la estabilidad mental,
en nuestro caso a la estabilidad espiritual, en situaciones muy estresantes y de mucho dolor. ¿Por qué uno puede sentir dolor? Porque ve a un ser querido sufrir, ve a un ser querido partir, ve amistades o amigos que están por irse de este mundo y que están luchando, y ve que hay una siguiente ola u otra ola, no lo sabemos. Ahora se habla de una nueva variante. Todo esto se cierne como una amenaza para nosotros, pero al mismo tiempo como una oportunidad para que nosotros tengamos un mensaje de esperanza, de consuelo y de aliento. De allí que es importante entender que la Escritura nos va a enseñar, y puedo mencionar, y vamos a conversarlo más adelante, ejemplos clarísimos, cómo Dios nos equipa a nosotros de una manera real, de una manera práctica, y por la fe que tenemos, obviamente, pero por la experiencia vivida. El caso de Job. Ustedes no necesitan que les cuente la historia. Conocemos los detalles de un hombre justo que le tocó sufrir duramente. Pero bien, vamos a ver que el dolor, hermanos, es una parte inherente en la humanidad. Y desde la caída del hombre en el huerto del Edén comienza a verse toda esta nueva dinámica del dolor. Hay el dolor al nacer, el dolor bueno, al dar a luz. Recuerden lo que le dijo el Señor cuando condenó a la mujer o la estaba juzgando en Génesis 3, de que ella iba a traer a sus hijos con dolor. Y la palabra ya aparece desde los principios del Génesis. Ahora, el día de hoy, a raíz de muchas consecuencias, muchos problemas, también vamos a experimentar el dolor emocional, aparte del dolor físico. El dolor físico, obviamente, cuando viene, recurrimos a la medicina o recurrimos al doctor. Pero lo interesante es que la palabra dolor aparece ya en la Escritura en el primer libro. Cuando le dice a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. De hecho, que esto es un evento físico, biológico, pero entendemos que ya aparece esa palabra. No es que le duela a mi cuerpo, porque llega a mi cerebro, llega a mi corazón y me crea un malestar, un sinsabor o algo pues desagradable. El dolor. En este caso, la mujer que trae con dolor a su niño, lo ve con alegría, pues después de que nace el bebito, no hay recuerdo del dolor. ¿Por qué? Porque tiene la alegría de tenerlo allí. Pero hermanos, tengamos que entender nosotros hoy día muy claramente que el creyente, y eso nos toca a nosotros, no está exento de sufrir o atravesar experiencias dolorosas. No somos libres de esas cosas. Y es importante que nosotros, hablando de que el dolor va a ser parte de la vida y es parte de la vida, lo que el Señor Jesús dijera en Juan 16:33. Les he dicho, recordemos esto, todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La nueva traducción viviente. Pero ustedes han escuchado muchas veces la otra versión. En el mundo van a tener aflicción. El Señor Jesús no le está diciendo a ellos, cuando vengan a mis caminos, cuando ustedes estén como creyentes, creciendo en la fe, las cosas van a estar sencillas y fáciles. Él ya deja advertido que nosotros vamos a pasar por la experiencia del dolor. Nosotros vamos a experimentar el dolor, el sufrimiento, las tribulaciones, y en otros tipos de palabras se dice que vamos a pasar momentos muy difíciles. Por eso que Él nos dice esta palabra muy linda. Le digo a todos estos para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo tendrán ustedes aflicción, van a sufrir. La versión Dios habla hoy nos dice eso. Ustedes habrán de sufrir. Y yo digo, un creyente se preguntaría, entonces, ¿para qué soy creyente? Si llegando a Cristo todo es felicidad, alegría y cantamos coritos, si llegas a Cristo todo será felicidad. Y no es que no sea cierto, va a ser cierto, pero vamos a hallar que van a haber momentos en el que nosotros vamos a ser confrontados con experiencias duras y difíciles en la vida, económicas, sociales, económicas obviamente, lo que está pasando en nuestros países ahora, pero por sobre todo con esta pandemia estamos descubriendo una nueva faceta del dolor humano. Hemos leído lo que ha pasado anteriormente con las plagas, hemos escuchado de las guerras de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las otras guerras, lo que ha pasado en Afganistán, en Siria y en muchos lugares. Pero cuando el dolor toca tan cerca, ya las cosas cambian. Y las palabras del Señor Jesús no dejarán de resonar.
en el mundo van a tener aflicción, hijos míos, discípulos míos, seguidores míos, aquellos que van a creer en el Evangelio, van a haber aflicciones, que quede eso claro. Hay la teología del sufrimiento, que es un capítulo muy extenso por desarrollarlo hasta en varias reuniones, pero entendamos que el creyente, así como el dolor ingresó por el pecado a la raza humana, es algo que va a acarrear y va a enfrentar en muchos momentos de su vida. El Señor no nos llama a estar libres del dolor. Y el dolor es un sentimiento, recuerden, desagradable, una sensación desagradable, que nos va a indicar siempre un daño o la reacción a un posible daño. Tengo un cáncer que está acá, que va a desarrollar, estoy con un temor y un dolor, voy a dejar a mi esposa, a mis hijas, no sé si la quimioterapia me va a ayudar, o tengo problemas con el hígado, no sé si me vayan a operar, o tengo problemas de migraña, no sé si me vaya a dar un derrame cerebral. Entonces, hay cosas que van surgiendo ahí. Pero también en la familia, sufrimos porque los hijos crecen, se van, sufrimos porque a veces hay conflictos con nuestra pareja y no hallamos maneras como solucionarlos. Hay dolor. Pero así como hay dolor, recordemos que hay un grito de victoria en nuestro Señor Jesús, quien nos instruye, quien nos prepara, quien nos da salida y por sobre todo, quien nos va a forjar, porque de eso se trata en el cristianismo, de forjar un carácter a la imagen de Cristo. Es por eso que nosotros en esta primera parte tenemos que reconocer que el dolor es parte inherente de la vida humana. Cuando nos toque sufrirlo, desarrollaremos esta capacidad de sobreponernos. Desarrollaremos la disciplina de salir adelante, de no solamente comprender lo que dijo el Señor Jesús, sino vivirlo y decirle: Señor, gracias porque cuando venga el dolor me estás preparando para que con tu ayuda y la victoria que tú lograste, yo descubra maneras nuevas de apropiarme de tu victoria cada día. No es una victoria pírrica, no es una victoria inventada, sino que es una victoria real. Y lo hemos visto y lo dice la Escritura y nos lo reafirma el Señor. José, María, Luis, quien sea, en el mundo van a tener aflicción. A veces vamos, ¿por qué me toca sufrir? ¿Por qué me toca pasar tantas cosas? Va a haber aflicción. No quitemos esto. Pero recordemos que como va a haber aflicción, también va a haber una salida maravillosa. Y en esa salida aprenderemos a ser, como la palabrita esta, ¿no? Resilientes, fuertes, flexibles, y poco a poco iremos madurando para enfrentar cada crisis. No solamente externa, sino que también vamos a llevarlo eso a la casa. ¿Muy bien? En segundo lugar, hay un falso concepto del dolor. Hay una falsa enseñanza del dolor. Muchos grupos, ustedes han escuchado, no podemos mencionar, pero en general hay grupos Pare de Sufrir, el cristianismo de la prosperidad, la gente que a veces asume papeles especiales empoderados, y me da pena decirlo, ¿no? Yo amarro el COVID y no va a tocar el COVID a la iglesia, yo ato tal cosa y ya la enfermedad no entra, y son conceptos distorsionados. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, en esto no debe haber falsos conceptos del dolor. ¿Por qué? Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos se apartarán algunos de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. En esta década han surgido, en las pasadas quizás 30 o 40 años, han surgido grupos, y hay que decirlos así, cuando un grupo distorsiona el mensaje central de la Escritura, es un grupo, hermanos, que está comenzando a entrar al campo de la herejía, del engaño, y se cumple lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Van a haber gente que va a seguir enseñanzas que provienen de gente que quiere distorsionar la doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque al final le van a dar todo el mensaje por un lado bonito, pero después van a descarriarlos, apartarlos. Van a hacer que muchos de ellos caigan en el error doctrinal y se dividen y se parten. Entonces, tenemos que estar nosotros conscientes, mis hermanos, de que hay un falso concepto del dolor. No hay tal cosa como pare de sufrir. Hallamos alivio y consuelo en el Señor, lo hallamos y creemos en un Dios de toda consolación. Pero no podemos creer que no hay sufrimiento. Va a haber, porque cuando nosotros nos hallamos en el fuego de la prueba, escribía Pedro, nosotros vamos a
salir purificados. Por lo tanto, es necesario en algunos momentos sufrir y pasar momentos difíciles. Tendremos la alegría y el gozo y, bueno, saldremos adelante. Hermanos míos, decía Santiago, ustedes deben tenerse por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. La versión de Reina Valera nos dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, en diversos momentos. Entonces, esto nos enseña que el creyente va a pasar por pruebas para mejorar nuestro carácter, para doblegar nuestro orgullo, para pulir nuestra relación como pareja. Vamos a pasar pruebas y dificultades, pero buscaremos juntos, en este caso, como parejas y también individualmente, las maneras que Dios tiene para lidiar con nosotros en cada prueba. Ahora, no quiero avanzar más, quiero dejar acá a Connie, que tiene algo en esta parte que compartir. David, lo último que compartías, Luis, es lo contrario a la enseñanza que nos da las Sagradas Escrituras. Podemos ver varios ejemplos de grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Job y la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo lo que había logrado, la pérdida del amor y el apoyo de la esposa. Abraham, por ejemplo, el dolor paternal que sufriría al obedecer el mandato de Dios de sacrificar a su hijo. Recordemos de José cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos. Está también el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. También pasó dificultades y crisis. Pablo y todos estos personajes llegaron a entender que el sufrimiento y el dolor tenían un propósito específico. Muy bien. Y allí queremos llegar, hermanos. Cuando haya sufrimiento y dolor y tengamos que enfrentar con dolor diferentes etapas en la vida, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo con todo el corazón de entender la Escritura, que hay un propósito muy precioso. Cuando ven ustedes el video, yo estuve cerca de la muerte, pero no le temía a la muerte. Porque cuando yo despierto del estado de inconsciencia y comienzo a recuperar conciencia, descubro algo muy especial. La palabra de Dios surgía en mi corazón, venía al recuerdo, me reforzaba. Mi cuerpo estaba paralizado, no podía hablar, tenía la traqueotomía, la mano derecha estaba paralizada, la mano izquierda la podía levantar apenas, sentía que todo se estaba consumiendo en mi cuerpo. Pero Dios fue muy grande y todopoderoso para enseñarme en ese momento, como comparte Connie, qué me hace diferente a mis hermanos o a esos siervos de Dios. Yo decía, yo no le llego ni como le llamamos, a la horma del zapato del apóstol Pablo, del rey David, pero tenía que entender en ese momento, porque estaba aislado completamente. Me aislaron por lo de COVID, hermanos. Yo estaba como aislado y en algún momento se me cruzaba por la mente y el corazón que me habían abandonado todos, porque estaba prohibido que me vean mi esposa, mis hijas. No había acceso a los hospitales. Y en mi corazón comencé a recordar la palabra, y recordaba la palabra, y y ahí es donde yo digo, la palabra tiene poder, porque llega a la mente y al corazón y nos refuerza. Recordaba bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo no podía estaba así, movilizado en una cama. Y no podía hablar. O sea, me estaba quebrado. Decía, Señor, ha llegado el momento de partir, de estar delante de tu presencia. Y el enemigo rondaba con ese susurro. No digo que rondaba físicamente, pero el enemigo muy hábil, como león rugiente, buscando, como dicen, cómo devorarnos, traernos abajo. Pero aún en ese momento podía confrontarlo con la Escritura y decirle, si es que me toca ir, no me voy a ir porque tú me vas a llevar, sino porque mi Padre Celestial me va a llevar a su lado. Y recordaba, Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si me voy de acá es porque mi Padre Celestial me lleva. Y esa era mi convicción, mi cercanía. En esta segunda parte que estamos conversando, hay un falso concepto del dolor. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a mencionar algo más. Cómo nos conducimos en medio de la crisis y cómo sobrellevar el dolor.
cómo nos conducimos en la crisis. Recuerden, yo estuve 103 días en el hospital y aquí mi esposa estuvo batallando una de las batallas más grandes que nuestro Dios le había permitido vivir. ¿Cómo nos conducimos en medio de la crisis? Mirando a Dios en medio del dolor es la manera más poderosa de conducirse para enfrentar una crisis. Si nosotros nos concentramos en el dolor, nos alejamos. Y no es que nosotros debemos de huir de Dios. Entonces, al llegar, ahorita estamos escuchando una segunda ola, una nueva variante, el Omicron creo que está ahora. Ajá. Pero al llegar a una crisis no debemos huir o apartarnos, como dije anteriormente, de nuestro Dios. Por lo contrario, debemos de acercarnos y correr a Él, enfocarnos en Él. Porque el Señor sabe en detalle lo que pasamos. Él sabe exactamente nuestros pensamientos y nos ve siempre. Él nunca descansa. Y ahí en los momentos más oscuros, en ese túnel que a veces entramos, que es tan oscuro, el Señor está allí, en la entrada del túnel, en medio. Y cuando vemos esa luz, ahí está el Señor esperándonos. También Él nos protege. Qué agradable saber es de que el Señor nos da la sombra, ¿verdad? Y que nos protege y está en nuestra mano derecha. Y Él nos preserva. En el Salmo 91 fue un salmo muy, muy reconfortante y poderoso durante este tiempo. Nuestras vidas no terminan cuando nosotros dejamos de respirar. Él es nuestro guardador durante nuestra vida aquí en la tierra. Pero también lo es en la eternidad, esa es su promesa. Es una enseñanza fundamental al entender quiénes somos delante de Dios y cuál es esa relación ante un Dios omnipotente. El Salmo nos menciona que Jehová, tú me has examinado, me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Y has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos que son conocidos. Y Dios tiene planes diferentes para nosotros. Yo les puedo compartir que al final del año 2019, Luis y yo nos sentamos a planear lo que íbamos a hacer en el año 2020. Teníamos planes de misiones de corte alcance. Luis iría a México, a Chiapas, a compartir un seminario con el CEBAP. Iríamos a servir a Costa Rica por unas semanas. Teníamos planes para ir a una conferencia en el Perú, al Ecuador y a Nicaragua. Pero Dios tenía un plan totalmente diferente para nosotros. Y yo le llamaría un plan a través de la pandemia. 4 meses pensábamos que íbamos a trabajar y luego empezar estos planes, pero fue un viaje de 103 días que llevó a Luis por 3 hospitales. De esos 103 días, más de 40 días de ellos fue en una coma inducido. 3 hospitales más después, operación en la tráquea. Habían descubierto que él podía respirar nada más un 40% y tuvieron que reconstruirle la tráquea porque había colapsado. Sus cuerdas vocales estaban medio paralizadas y los doctores decían que no sabían cómo él estaba respirando y cómo él estaba hablando. Y fue una recuperación y rehabilitación que ya ha tomado 1 año y medio. Y seguimos en rehabilitación, pero la gloria es solamente para Dios. Para mí fue un viaje inmenso, un viaje de oración por 103 días igual, que involucró miles de personas alrededor del mundo pidiendo por un milagro para Luis. Y ustedes, varios de ustedes que nos conocen y aún que no nos hayan conocido, fueron parte de esto. Fue un ejército de oración. Entonces, volvemos a que nosotros hacemos planes,
pero Dios dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En Jeremías 29:11. Entonces, ¿qué les puedo decir? Nuestros planes fueron otros. El Señor tenía algo, quizás para nosotros diríamos que no era lo mejor, pero Dios tiene lo mejor aún en todo eso. Luego, la enfermedad, ¿cómo llevamos esa enfermedad? No, que es llevada en petición a Dios, con reverencia, pidiendo su voluntad. Y en todo esto Dios tiene maneras de responder. Y así fue en este caso. Recordábamos a un pastor que nos enseñaba, ¿no?, que el Señor puede sanar de 3 maneras. Sana médicamente cuando una persona tiene una enfermedad terminal, por ejemplo un cáncer, y usa la medicina para tratar y lo sana. También sana milagrosamente acá en la tierra, cuando los doctores dicen que no hay nada más que hacer. El Señor sana milagrosamente acá para su gloria. Pero también está cuando el Señor sana en la eternidad, cuando el Señor nos lleva a su presencia, donde no hay más tristeza, no hay más dolor ni enfermedades. Y en este caso, a principios de este año 2021, mi suegro y mi cuñada, infectados del COVID, fueron llevados ante la presencia del Señor y sanados en la eternidad. Luis fue sanado milagrosamente cuando los doctores decían, no hay nada más que hacer, lo único que pueden hacer es orar. Y el Señor le ha dado una nueva oportunidad. Y eso es cuando comenzamos a ver nuestras crisis con los lentes celestiales, con esperanza. Ahí es cuando la crisis es llevadera y recobramos nuevas fuerzas. Y cuando enfrentamos las pruebas debemos recordar quién es Dios. Y la oración ha sido una arma para enfrentar este dolor, esta crisis que pasamos. Y por la misericordia del Señor y la ayuda de muchas personas que se unieron a esta petición de oración que se multiplicó por muchos lugares, que aún nosotros no podemos entender, pero el Señor ha usado a muchos de ustedes, a mi familia, alrededor del mundo, por un milagro para Luis. Todos los días orando 2, 3 horas y quizás 24 horas al día por todas las personas que estuvieran allí. Y nos dice Filipenses 4:6, que no nos inquietemos por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a recopilar, vamos a juntar un poco. Recordemos entonces en primer punto, hermanos, el dolor es parte inherente a nuestra humanidad y viene desde la caída del hombre en el huerto del Edén. En segundo lugar, hay un falso concepto del dolor que el creyente tiene que afrontar, comprender, explicar y vivir. En tercer lugar, cómo conducirnos, y Connie nos compartió cómo se condujo en medio de la crisis y cómo sobrellevó el dolor. Y yo le preguntaba, esta es la tercera parte, ¿qué pensaba cuando yo pasaba tanto tiempo? Le recordaba, ¿qué pensabas cuando yo no despertaba? Ella me dice que solo oraba. Y ella hizo una campaña de un milagro para Luis. Todos los días iban al hospital con un grupo desde el parqueo para orar y para interceder. Y eso prendió, hermanos, como una chispa que incendia una pradera. Hermanos conocidos en muchos lugares de Centroamérica, en Perú, en Nicaragua, bueno, en tantos lugares, hasta me enteré, en Japón, en África. Hemos estado viajando nosotros por muchos años haciendo misiones de corto alcance y nos hemos conocido con mucha gente. Pero mi esposa, y Dios usó, y a su nombre sea la gloria, logró aglutinar y expandir la oración. La oración tuvo un efecto multiplicador. La oración se multiplicó de manera, como le llamamos, geométrica, exponencial.
por todo lugar. A veces yo he querido leer cuando ponía ella su actualización en Facebook. Yo no puedo leer todos los mensajes porque suman miles. Y yo en ese momento me voy a quebrar con mi Dios, a llorar y decirle: Señor, yo te agradezco y glorificado sea tu nombre por todas estas personas, hermanos míos, que sin conocerme han orado por mi vida. Pero por sobre todo por el efecto que tuvo esta campaña que empezó en el corazón de mi esposa. Un milagro para Luis, un milagro para su matrimonio, para nuestro matrimonio, y para ser de inspiración a otros matrimonios cuando pasan el dolor. Dios tiene, compartir en la parte final, planes diferentes a los nuestros, y es algo, mis hermanos, que tenemos que comprender nosotros. No olvidemos este consejo que viene de la Escritura. Recordemos lo que decía el profeta Jeremías, y ella lo mencionaba: yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé, dice el Señor, tú no lo sabes, pero yo lo sé. Pero quiero que sepas que son planes para lo bueno y no para lo malo. Te tocará sufrir, te tocará padecer momentos difíciles, pasarán crisis en el hogar, dificultades como pareja también, pero al final mis planes van a trabajar para bien, si es que usted y yo escuchamos la voz de Dios y nos dejamos guiar por Él. Lo decía Jeremías, es un momento difícil. Jeremías era un siervo de Dios, un profeta sufrido. Le decían: el profeta lloró. Oraba y clamaba al Señor, pero en medio de todo eso viene como una palabra refrescante para él, para decirle: Jeremías, dile a mi pueblo, yo sé los planes que tengo. Mis hermanos, matrimonios queridos, amados en el Señor, parte de la Iglesia de Cristo, Dios sabe los planes que tiene para cada uno de su familia. Habrán crisis, habrán dificultades. Vemos lo que está pasando en mi país ahorita, dificultades, el panorama incierto, el país dividido, tantas cosas. ¿Cómo nos está afectando eso? Pero recordemos esta palabra en el oído y en el corazón: yo sé los planes que tengo para ti, Jorge, para ti, José, para ti, Rita, María, para todos ustedes. Yo sé, búsquenme a mí, porque yo les voy a revelar, pero búsquenme de manera intencional. Mis hermanos, no quiero tomar más tiempo en esto, pasar al punto quinto: la oración como arma para enfrentar el dolor en medio de la crisis. La oración como un arma. ¿A qué queremos referirnos como un arma? Es un recurso que Dios nos da para batallar, para luchar, cada día. ¿Recordamos Efesios 6? Claro que lo recordamos. ¿Qué nos dice Efesios 6? Nos dice, primero empieza así, antes de hablarnos de que nosotros vivimos y estamos en una guerra y una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y comienza a describir lo que tenemos que hacer: armarnos con la armadura de Dios. Pero curiosamente a veces nos saltamos rápidamente lo que en Efesios se dice en el capítulo 6. Se nos habla claramente que, ¿recuerda cómo empieza? Les hago la pregunta, yo sé que van a recordar. Habla: hijos respeten a sus padres, padres respeten a sus hijos, y comienza a describir en la primera parte del capítulo 6 el vínculo familiar. Y más adelante, patrones, sus siervos, tengan respeto. Él habla tanto de la parte familiar como de la parte laboral. Son dos campos de batalla, hermanos, donde nosotros tenemos que entender que allí se batalla, que allí se lucha espiritualmente. En el hogar yo tengo que amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis padres. Esa es una regla de amor, pero de batalla. En segundo lugar, cuando me toca ir al trabajo, tengo que enfrentar esa batalla con compañeros de trabajo, con mis jefes o con las dificultades que haya. Pero la palabra en ese contexto nos lleva a entender que hay dos áreas de batalla: mi hogar y mi trabajo, o la universidad, si estoy ocupado en la universidad, o mis otras actividades. Pero si yo en estos dos campos de batalla soy derrotado, mis hermanos, es más seguro que sea derrotado y sea un creyente derrotado en otras cosas. Es importante que valoremos que la lucha espiritual, no sé si hayan visto ustedes esta película cristiana que dieron, Cuarto de Guerra, es muy interesante que la vean. Es justamente el conflicto de una pareja, de un conflicto que tenían, problema de infidelidad. ¿Cómo lo enfrentaron? Lo enfrentaron orando, quebrando barreras en oración.
para que el corazón de la parte que estaba actuando mal pudiera doblegarse, humillarse, y la mano de Dios pudo restaurar este hogar. La película se llama Cuarto de Guerra, ya la dieron creo hace algunos años, me imagino que ya la han pasado por allá. Pero ¿qué nos enseña, mis hermanos? La oración es la comunicación intencional al dirigirnos al Padre Celestial. Es una cercanía profunda al hablar con nuestro Dios. No en vano el autor de Hebreos en el capítulo 10 nos dice, hermanos, acerquémonos al lugar santísimo. Acerquémonos. Es una invitación de amor que Dios nos hace como individuos y en este caso como pareja. Si no nos acercamos a Dios juntos, a orar, a interceder, a clamar, a adorar, hermanos, estamos perdiendo una gran oportunidad. Estamos perdiendo ese elemento que nos va a ayudar a sobrellevar el dolor cuando venga el dolor y cómo enfrentar las crisis. Porque allí está nuestra fuente, esa fuente eterna que nos permite beber de la gracia y la sabiduría de Dios. Esa es una. El otro, quizás los pastores se lo están recordando permanentemente, lean la palabra, estudien la palabra, sumérjanse en las escrituras, para que cuando ustedes lleguen momentos de luchar, momentos de dificultad, tengan la palabra como un recurso tremendo. Pero la oración, mis hermanos, no se inquieten por nada, por eso Pablo le decía a los filipenses, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva? Presentamos las peticiones y le damos gracias. No nos quejamos, esperamos con fe y le damos gracias. ¿Por qué está orando usted? No lo sé. ¿Qué problemas están tocando a la familia, el hogar o individualmente? No lo sé, solo usted lo sabe y el Señor. Pero tráigalo, hermano. Traiga. Es como que toma usted acá su libreta. Señor, te traigo todo esto, y busca a la esposa y juntos traigan sus peticiones para que Dios pueda mostrarle en su tiempo. Hermanos, yo sé que no es fácil decir, no me voy a inquietar ni me voy a preocupar. Vamos a preocuparnos. Recordemos, en el mundo vamos a tener aflicciones, lo dijo nuestro Maestro de Maestros, nuestro Señor de Señores. Ahora, nosotros hay una situación que queremos recordar. Yo tenía 2 personas conocidas cuando yo estaba, me lo contaba mi esposa, que estaban entubados al lado mío. Ellos también estaban inducidos en un estado de coma. Y una llamada del doctor a mi esposa le dijo algo que tú lo vas a comentar. Sí, recuerdo que conocí a las 2 familias también que estaban allí esperando respuesta de los doctores. Y recuerden que como familia nadie podía entrar. Pero fue una llamada del doctor. Yo me dirigía al estacionamiento para comenzar la oración, cuando el doctor me llamó y me dijo, no sé qué va a pasar con Luis, pero se siente muy mal, está muy mal. Las medicinas no están haciendo efecto, es hora que te pongas a orar. Y yo le pregunté por las otras 2 personas, los otros 2 caballeros que estaban ahí. Y su respuesta fue para mí un mensaje de parte de Dios por medio del doctor. Y sus palabras fueron estas: de los 3, creo que solamente Luis va a sobrevivir. Y ese mensaje de esperanza de parte de Dios, que lo sentí y fue cuando nosotros más intensamente oramos. Media hora más tarde me llamó la primera familia que el caballero había fallecido, y 8 días después el segundo. Entonces ustedes se pueden imaginar la angustia. Por eso no es fácil decir no se inquieten o no se preocupen, no es fácil. Bueno, yo lo que puedo hacer es no resistir. Dios es muy grande y Él nos ha dado emociones para ser santificadas, limpiadas, pero también gobernadas por Él. No puedo imaginarme el dolor de mi esposa, pero puedo imaginarme también el consuelo de Dios para poderla tener a mi lado y para yo estar en la vida. Yo estaba viendo a la muerte cercanamente, pero no le tenía temor a la muerte porque sabía cuál era mi destino eterno. No podía salir de ese momento
internado, entubado, y decirle a mi esposa, ten confianza, porque yo en ese momento estaba diciéndole al Señor, Señor, estoy listo si es que tú me quieres llevar. Estoy listo y preparado para aquello por lo cual he creído toda mi vida, desde que me convertí al Señor Jesucristo a los 15 años. Estaba listo, pero Dios tenía un plan diferente. ¿Y cómo contesta Dios? Hay 3 maneras que siempre ya lo hemos dicho, lo han escuchado muchas veces, pero Dios contesta de 3 maneras diferentes. ¿Cómo contesta Él? Contesta con una espera de fe y esperanza. Nosotros esperamos 103 días. Señor nos dice, no nos desesperemos. Y recuerdo Isaías 49:15. Se olvidará aún y Él nos tiene en la palma de nuestra mano. Y el Señor mismo se sintió abandonado por Dios. ¿Cuánto más nosotros? Y la otra, Dios contesta con un no en su soberanía. Y Dios contesta también con un sí glorioso. Amén. Ahora, esto es muy interesante porque justo habíamos compartido unos mensajes sobre Habacuc. Y en los 3 capítulos de Habacuc, ahí encontramos esto. Cuando Habacuc ora al Señor y le dice, Señor, ¿hasta cuándo oraré? ¿Hasta cuándo oraré y no contestarás? Era el grito del corazón, pidiéndole al Señor con reverencia, imagino yo, y con mucho temor, Señor, he venido orando, viene esta petición, viene el castigo para tu pueblo, pero vengo orando, muéstranos qué vas a hacer. En el capítulo 2 de Habacuc, son solo 3 capítulos, Dios le va a decir, Habacuc, espera, porque yo voy a contestar a tu petición. A veces Dios va a decirnos no, a veces Dios va a respondernos con un sí, y a veces nos va a responder con una espera. Y en el capítulo 3 me encanta porque ahí está ese cántico. Así la higuera no florezca, los árboles de vid no den fruto, así no haya ganado en la majada, así estemos pasando momentos difíciles con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Y esta oración, hermanos, debe ser el testimonio de cada uno de nosotros, o apropiarnos de esta palabra, mirar. Eso es resiliencia, eso es apropiarnos y desarrollar la capacidad de esperar en el Señor. Sufrimos porque un papá se va a ir, porque a mí me costó, pero estuve más tranquilo cuando mi papá falleció en febrero de este año. Yo no podía movilizarme porque estoy todavía inmovilizado de la casa, estaba en rehabilitación. Al mes fallece mi hermano. Y yo me puse a pensar al final, Señor, ¿qué puedo hacer más que glorificar tu nombre? Gracias porque lo tienes contigo. Ya Dios me estaba forjando en ese lado para saber sobrellevar y entender cómo Habacuc. Así, hermanos, se acabe el trabajo, aun si el país cae a un caos, como esté pasando en nuestro Perú ahorita, pase lo que pase, con todo, usted y yo y nuestro matrimonio debe alegrarse en el Señor, debe desarrollar esa capacidad de resiliencia. Vamos a esa palabra a tratar de tocarla varias veces. De resiliencia significa la fuerza, el coraje. Hay una palabra, yo ando mucho y a veces cuando hemos caminado por la calle, Josué 1:9 me gusta, yo digo es mi traducción porque la tengo en inglés, me ha tocado conversar con gente en inglés que dice sé fuerte y esfuérzate y sé valiente, y en inglés dice be strong and courageous, y yo le digo a la gente, ¿saben qué significa esto? Sean bravos y corajudos para enfrentar la vida cada día, porque Dios está con nosotros. Entonces, Dios, mis hermanos, en nuestros matrimonios, en nuestras crisis, en nuestros conflictos, recordemos, nos va a hacer esperar porque Él tiene un propósito. Pero a veces Él va a decir no, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y muchas veces nos va a contestar con un sí glorioso, donde Él confirma su voluntad para nuestras vidas. No nos olvidemos nunca de esta manera de responder de Dios. Y leamos Habacuc, no es muy largo, son 3 capítulos, pero descubramos la mano de Dios, hablándonos, indicándonos y dirigiéndonos. Dios contesta y Connie tiene una parte más acá. Como mencionábamos, ¿verdad? A veces los doctores no nos daban unas noticias alentadoras, pero allí el Señor, y estamos seguros de que el Señor estaba actuando para glorificar su nombre. Y en nuestro caso, el Señor nos dijo que sí.
lo voy a librar de la muerte destructora. Mientras escuchábamos cuántas personas estaban cayendo, muriendo por el COVID, el Señor nos contestó. Había una montaña rusa de emociones, habían días que no había ninguna mejoría, nos decían que los pulmones de Luis habían sido tocados y que no iba a ser igual, no iba a quedar igual. Pero por la gracia del Señor, hace 2 semanas, Luis se graduó y ya no está usando oxígeno por la noche. Estamos hablando, hermanos, abril del 2020 y estamos ya en diciembre de 2021. Por la gracia del Señor ya no usa oxígeno, ya no hay ese ruido por la noche de escuchar por tanto tiempo. Y el Señor ha sido bueno. Y la oración fue parte esencial y el apoyo inmediato de los soldados de oración, incluyéndoles a ustedes. Y les damos muchas gracias, estamos muy agradecidos por eso. Hay una cosa que estaba recordando, una historia que quizás la hayan escuchado ustedes. Muchos se acuerdan de Mike Tyson, un boxeador campeón de peso pesado, tremendo hombre. Nadie le hubiera gustado, algún esposo le hubiera gustado enfrentar a Mike Tyson de acá por $1 millón. A veces mi esposa bromeaba y decía, pero no importa, te voy a mandar para que pelees con Mike Tyson y cuando empieces, pues, le aguantas un round y de ahí pues te va a dar $1 millón. Bromeábamos, pues, ¿no? Porque Mike Tyson tenía una pegada tremenda. Eso ya pasó hace algún tiempo. Pero me estaba recordando de una historia que Buster Douglas, un contrincante que tuvo, cayó en el 8º round. Y ninguno que era noqueado por Mike Tyson se levantaba fácilmente. Pero algo él compartió después. Se levantó, tomó fuerzas y noqueó a Mike Tyson en el round número 10. La mamá de Buster Douglas había fallecido 2 días antes de la pelea. Y para él era una razón suficiente que la mamá, antes de la pelea, le decía a todo el mundo, mi hijo Buster Douglas le va a ganar a Mike Tyson, lo va a noquear, lo va a golpear y voy a estar como madre orgullosa. 2 días antes de esa pelea, la mamá muere. Y dice Buster Douglas, que lo que lo levantó de ese knockout era la palabra de su mamá, el recuerdo de eso. Mi hijo va a ganar. Entonces, él tenía que pelear por su mamá y por lo que había dicho y por él. Y se levantó y agarró fuerza y le puso la pelea a Mike Tyson en el 9º y en el 10º round noquea a Mike Tyson y había triunfado en algo que lo motivó interiormente. ¿Qué quiero decirle de esto, mis hermanos? Nosotros tenemos, simplemente lo sé como un ejemplo, una mayor razón y razón poderosa para saber y entender que cada conflicto, cada momento doloroso tiene un propósito y eso es lo que tenemos que hallar. Nosotros tenemos que cambiar la manera de cuestionar las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? Por un para qué pasan las cosas. Eso va a cambiar la perspectiva de nuestra vida y de nuestro hogar. El por qué puede sonar desafiante. El para qué indica la sumisión, que nos estamos sometiendo a Dios y entendemos sus propósitos. Mucho voy a recordar un libro que nos tocó leer hace tiempo, y quizás algunos lo hayan leído, de Viktor Frankl, un sobreviviente a los campos de concentración nazi. Él fue un neurólogo, psiquiatra, un filósofo austriaco que sobrevivió. Él estuvo en el campo de Auschwitz, el campo de concentración. Él es el fundador de una de las escuelas de logoterapia y del análisis existencial. Este hombre es bien interesante porque solo le quiero hacer un resumen en esa parte final. Él no entendía cómo en el campo de concentración mucha gente halló una razón para vivir. Sufrían con los deditos, algunos amputados, cortados, muertos de hambre, viviendo la peor miseria que puede vivir algún ser humano. Él decía, ¿por qué esta gente no corre hacia el cerco para que le den 2 tiros o le disparen y muera de una sola vez? ¿Por qué esta gente no quería morir? ¿Por qué quería resignarse? Porque tenían esperanza. Y cuando él tomó muchas entrevistas ahí entre los compañeros de la prisión,
Ellos querían ver a su hija, ellos querían ver a la esposa, ellos querían volver a su pueblo. Habían hallado una razón por la cual vivir cada día. Y él va a sacar todo un tratado que es usado en una de las escuelas hoy día de psicoterapia. Y es bien interesante porque él va a hacer de esta escuela una manera de que el hombre sea confrontado que hay una razón por la cual vivir. Y usted y yo, hermanos, su hogar ante Dios tiene una razón por la cual vivir. La razón es Jesucristo. Usted es parte, su hogar es parte del reino de Dios el día de hoy. Ustedes son llamados a ser luminar en este mundo, sal de esta tierra, esperanza en un mundo sin esperanza. Somos llamados de esa manera. No tengo que recurrir a este material, simplemente podemos usarlo como referencia, sino que podemos ir a la Escritura. Y en la Escritura hallamos que hay una razón por la cual vivir. Nuestro Señor nos ha llamado a ser consolados, a ser levantados, y vamos a recordar mucho lo que la palabra nos enseña. Cuando Pablo le decía, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de las tribulaciones, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero así tengamos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, y nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a nuestro favor por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios ve la tribulación para que nosotros podamos consolar. Dios nos enseña que las cosas pasan con un propósito. Yo no sé lo que usted esté pasando en su hogar, no sé cómo está enfrentando la situación actual, no la sabemos. Sé que es parte de una iglesia linda, sé que es parte de una iglesia pujante, que crece, luchadora, pero sé que cada uno vive una lucha, una razón dura, quizás que le toca vivir en este tiempo. Recordemos, mis hermanos, lo que dice la palabra, que aún venga una peste destructora, Dios estará a nuestro lado. Dios nos permitió y me permitió sobrevivir con un propósito. ¿Cuál es? Podría hallar muchas palabras, podía agradecer al Señor. A veces la miro a mi esposa a sus ojos y le digo, quizás no te agradecí hoy día, pero yo quiero agradecerte. Qué importante es poder mirar a la esposa y decirle gracias por tu apoyo, gracias por tu oración, gracias por tu esfuerzo, gracias porque somos un hogar que va a ser luz, iluminar en medio de este mundo. Y así ha sido, mis hermanos. Dios ha sido tremendamente bueno, y en esta etapa de recuperación estoy recuperando mi movilidad en las piernas y ya paré todas las terapias, solamente me quedan las terapias de la casa, pero quiero decirles algo. En cada ocasión que han habido una operación, tuve una traqueotomía final ahora en enero pasado, he tenido otras cosas que me han sucedido, pero Dios sigue glorificando porque con esta enfermedad Dios ha dado testimonio de que Él puede obrar milagros que la ciencia no le entiende. Comento lo de Alexander Hillel, uno de los mejores doctores de Estados Unidos. Mi seguro, como no podía hacer la parte de ellos, tuvieron que referirme al hospital John Hopkins, que es muy conocido en Estados Unidos. Cuando el doctor me examina, que él es el especialista en lo que es tráquea, me dice, tienes una entrada de 40%, no sé cómo vives. Tienes el lado izquierdo de tus cuerdas vocales colapsado y el lado derecho lo tienes a mitad, no sé cómo hablas. Y Dios usó ese momento para que pudiésemos dar testimonio. Y yo le dije al doctor, hay un ejército de hermanos que ora por mí y por los médicos que me atienden. Y para que ustedes vean que hay un Dios que sigue obrando milagros en medio de este tiempo. Cuando la ciencia no tiene explicaciones, entendemos que el poder de Dios se manifiesta y se glorifica de una manera especial. Dios me ha dado su paz, su tranquilidad en este tiempo, hermanos. Y he entendido hoy día, y de una manera real, lo que el salmista decía, lo que la Escritura nos dice siempre, el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
no es un concepto simplemente retórico, subjetivo, sino es una vivencia real. El gozo del Señor es invitar a la alegría del corazón de Dios a mi vida, porque yo acepto una situación en la que tengo que luchar cada día. Tengo que luchar por mi hogar, tengo que luchar por mi familia, tengo que luchar por mi iglesia. Y el día de hoy, hace unas semanas, nos instalaron y nos dieron la responsabilidad de tomar una iglesia que entra a una etapa de revitalización. Y es un privilegio tremendo ahora trabajar. Siempre estamos en la iglesia de Virginia, pero ahora estamos exclusivamente dedicados en esta obra. Y yo me pregunto, ¿este era el plan de Dios? Yo hubiera querido estar con mi esposa en México, nos hacíamos en varios lugares sirviendo como misioneros, pero Dios tenía una misión diferente, una misión que pasaría por un hospital, una misión que pasaría por 103 días, donde se vería un milagro, cuando lo sobrenatural supera lo natural, cuando lo no conocido supera lo conocido. Bendito sea el Señor por este tiempo que nos da para compartir con ustedes. Hermanos, somos llamados a ser matrimonios del reino de Dios. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15. Ha llegado el momento prometido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El Señor Jesús nos dejó el centro de su enseñanza. Cada matrimonio que llega a los pies del Señor se convierte en un matrimonio que transmite lo que es el reino de Dios, los valores de Dios, el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y no hay valor más grande que este, no hay autoridad más grande que esta. Nuestro Dios nos ha llamado como matrimonios a entender que el dolor tiene un propósito. Enfrentaremos la crisis dependiendo de Él, de su palabra, pero que juntos como parejas saldremos adelante, porque el reino de Dios ha llegado a su familia y a la mía, para que usted sea un hombre de Dios, mi hermano, y para que nuestras esposas sean mujeres y esposas del reino de Dios. Solamente una palabra final: somos llamados a plantar y construir matrimonios del reino. En una sociedad en crisis, en un país dividido y partido como el que tenemos el día de hoy, somos llamados a traer los valores del reino, no con posiciones políticas, sino los valores del reino para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra iglesia. Y Dios bendiga a los matrimonios de la Iglesia de los Olivos para que seamos matrimonios del reino, que se multipliquen, que crezcan y que entendamos que tenemos que depender de nuestro Dios todopoderoso. Mis hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga. Su servidor, ojalá haya una próxima oportunidad para conversar. Me gustaría un conversatorio en algún momento con el pastor Fortini más adelante. Pero es hermoso ver la mano de Dios, ya no solamente, como se dice, de enseñanza, sino en la vida práctica. Y en el dolor saber que nuestro Dios nos abraza, nos consuela y nos conforta, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, literalmente. Que el Señor nos bendiga. Y gracias por permitirnos compartir nuestro testimonio. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias, querido pastor. Y bueno, estuve en su casa hace unas semanas atrás y pudimos ver de cerca todo lo que de una u otra manera nuestro querido pastor está mencionando con su esposa. El testimonio de sus hijas también, ¿no? Porque no nos ha hablado, creo que ese va a ser un segundo capítulo, ¿eh? El capítulo de las chicas, ¿no? De cómo ellas también experimentaron y vivieron todo este tema, ¿no? Pero algo bonito que de repente venía a mi mente es lo que el Señor le dijo a Jeremías, ¿no? Y el Señor le dijo a Jeremías, yo soy el Señor, yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil o imposible para mí? ¿No? Y es interesante que Dios, como bien lo decía nuestro querido pastor, se ha glorificado en la vida de esta familia, de esta pareja, de Luis y de Connie, porque hasta los mismos medios de comunicación en los Estados Unidos cubrieron la noticia, como ustedes lo vieron al inicio, ¿no?
Y los mismos reporteros y la misma persona que estaba presentando la noticia finalmente dijo, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? A mí me impactó cuando levantó las manos al cielo y comenzó a darle la gloria a Dios, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que todavía definitivamente Dios quiere hacer en la vida de nuestro querido pastor Luis y de su esposa. Quiere que a través de ellos la gente glorifique al Señor. A través de ellos las personas puedan encontrar que no hay nada imposible para Él. Y en este país que también tan difícil y tan complicado que es los Estados Unidos, qué bonito es poder saber que al menos en toda la región de Virginia, el hombre de los 103 días es el hombre que un día prácticamente estuvo muerto y vivió para darle la gloria al Señor. Hoy día es pastor de una iglesia, ¿no? Interesante, porque el Señor le regaló juntamente a su esposa el hecho de asumir la titularidad de una congregación. Y bueno, realmente, querido pastor Luis, gracias. Gracias también por su hospitalidad, gracias por su gran corazón, porque definitivamente no solamente es un tema de la enfermedad, sino que desde que pisamos su domicilio, su casa, no, desde que pisamos Virginia con el pastor Hidalgo y con el pastor Aldana, ellos nos llamaron, estuvimos en contacto, nos invitaron y nos llenaron de atenciones, y realmente es algo precioso, es algo maravilloso, ¿no? Que Dios me los bendiga, que Dios los fortalezca, que Dios siga resplandeciendo su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, ponga paz en su alma y puedan ser de mucha, mucha bendición para todo lugar, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo entero. Y ya tendremos un segundo. ¿Quieren segundo capítulo o no? ¿Quieren en el segundo capítulo? Muy bien. Y un saludo para las pequeñas también. Para las pequeñas. Gracias. Un abrazo. Lindas chicas también. Oramos. Padre, muchísimas gracias por la vida de tu siervo, el pastor Luis, y también tu sierva, Connie, Señor. Gracias por todo lo que nos han contado, lo que nos han enseñado con respecto al dolor, que muchas veces, Señor, nosotros lo esquivamos o de repente nosotros lo evitamos, cuando tal vez tú tienes, Señor, propósitos tan importantes con cada uno de ellos. Y, Señor, que cada una de las enseñanzas, las ilustraciones, Señor, cada una de las capacitaciones, mensajes, seminarios, talleres que hemos podido aprender y seguimos aprendiendo, Señor, ahora, cuando llegue el momento de la crisis, podamos nosotros, Señor, hacerlo carne en nuestras vidas y poder, Señor, glorificarte en medio de todo. Y gracias, Señor, por enseñarnos que muchas veces tú sanas a través de los médicos, tú sanas a través de tu intervención milagrosa, como en el caso de nuestro querido pastor Luis, y también tú sanas cuando nos llevas a tu presencia. Porque es verdad, Señor, estar contigo es mucho mejor. Y, Señor, encontramos la sanidad final de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, porque todo pertenece a un propósito que tú tienes para nosotros, porque nos amas mucho, Señor. Favorece y bendice a nuestras parejas, a las esposas, esposos. Permite, Señor, que este mensaje pueda seguir calando y degustado en nuestro corazón. Y a ti te damos la alabanza, la gloria y la omnipotencia por siempre. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén.